Escuchas a Gabriela Villalobos en Pauta de Negocios. Pauta, súmate a la conversación. Vamos a partir este Pauta de Negocios hablando de pensiones porque hoy nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, gracias por acompañarnos hoy en Pauta de Negocios. Muy buenos días. Rodrigo, te vemos pero no te escuchamos. El micrófono está muteado. Ahora sí. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Rodrigo, queríamos partir esta conversación con un tema que era muy frecuente hasta al menos 3 años atrás, que eran los traspasos entre fondos. Pero según un reporte que publicaron ayer, en enero se contabilizaron 89.000 traspasos, lo que representa una caída de 38% en relación a enero de 2022. ¿A qué se debe esta baja tan pronunciada? Bueno, esta es una baja que se viene manifestando ya desde el año pasado, la verdad, y tiene directa relación con la salida del mercado de estos terceros agentes económicos que hacían recomendaciones a las personas para que se cambiaran de fondo. Y por lo tanto estamos viendo que los niveles de traspaso están disminuyendo a niveles pre-pandemia, que es justamente los años donde el número de traspasos aumentó y alcanzó cifras absolutamente récord. Esto tiene que ver básicamente con lo que te acabo de decir. Esa es nuestra hipótesis principal, que la hemos ido de alguna manera verificando en la medida que ha ido pasando el tiempo, dado que hace ya prácticamente un año o más el efecto de la ley que estableció restricciones para ellos, en definitiva empezó a surtir efecto. Sí, efectivamente, y vimos también una caída de la influencia de los llamados asesores previsionales. Así es. Rodrigo, al cierre del 2022, leí en este mismo reporte que publicaron ayer, un cuarto de los cotizantes, el 24%, estaba en fondos que no corresponden a su edad. Esto es un número que me llama bastante la atención. ¿Cómo ha cambiado el panorama en enero o no ha cambiado? No, lo que ha habido, a ver, yo creo que para poder hacer un análisis más completo habría que retrotraernos quizás hace unos 10 años atrás. La posibilidad de las personas de cambiarse de administrador, como cambiarse de fondo, es algo que está presente ya hace bastante tiempo. Sin embargo, era utilizado, yo diría que en proporciones bastante bajas. Y nos parece que el aumento del número de traspasos se dio gradualmente, pero en niveles bastante acotados, durante la década pasada. Estoy hablando desde el 2012 hasta el 2019 aproximadamente. No obstante, empiezan a surgir con fuerza el efecto de las recomendaciones de estos terceros, que se agudiza y alcanza valores récord, como te digo, en tiempos de pandemia. Lo que estos terceros buscaban hacer era, evidentemente, hacer recomendaciones bajo la promesa de que las personas le podían ganar al mercado y, por lo tanto, entonces obtener ganancias diferenciales por sobre lo que les hubiese correspondido si se hubiesen mantenido de fondo. Entonces fuimos testigos como en años previos las personas se cambiaban de fondo al fondo A, al fondo E, de E a la, y hacían movimientos que eran bastante temerarios muchas veces. También fuimos testigos de la recomendación que hizo también el movimiento No Más FP hace unos años atrás también, cuando llamó a las personas a cambiarse al fondo E, y la verdad es que el efecto que eso tuvo fue bastante negativo sobre las propias personas, circunstancias que eso impidió que ellos después tuvieran mejores resultados. En definitiva, lo que nosotros vimos es que el efecto de esas recomendaciones durante la pandemia generaron efectos demasiado grandes, porque el volumen fue muy significativo al punto que generó impacto en los mercados financieros. El Banco Central hizo una sugerencia en términos de que era importante regular esto, y finalmente, bueno, eso se tradujo en una ley que estableció restricciones para estos asesores previsionales, y por lo tanto, una vez que ellos han salido del mercado, lo que hemos observado es que el número de traspasos ha disminuido en el tiempo, como te digo, a niveles prepandemia. Sí, pero de todas maneras, un cuarto de los afiliados está en un fondo que no le corresponde por edad. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Sí, bueno, en general el sistema de multifondos lo que promueve en definitiva es que, siguiendo la lógica de ahorro de largo plazo, el sistema de multifondos lo que permite es que las personas jóvenes estén en fondos de mayor riesgo a cambio de mayores rentabilidades esperadas, y luego, en la medida que van avanzando en la edad, puedan ir transitando hacia fondos más conservadores, en el extremo el fondo E,
que supone que tiene un comportamiento más estable, es más conservador, tiene menos riesgo, pero tiene también menor rentabilidad. Y por lo tanto, la elección del multifondo debiera seguir, por lo tanto, esta lógica del ciclo de vida. En el margen, ¿cierto? Porque las personas que pueden ser más tolerantes al riesgo a lo mejor pueden permanecer en un fondo de mayor riesgo durante más tiempo y quizás resistir un poco el cambio a los fondos más conservadores, como también las personas que tienen una tolerancia menor al riesgo y a las fluctuaciones del mercado pueden optar desde ya más tempranamente en fondos más conservadores. Sí. Lo que hemos visto que, en definitiva, por el ejercicio de la libertad de las personas de elegir el multifondo, muchas escogieron en algún momento fondos que no les corresponden de acuerdo con la edad, y eso se acentuó con mucha fuerza en la pandemia por efecto de estas recomendaciones en particular. Sí. Nosotros veíamos hacia el año 2021, cuando el fondo E acumulaba una pérdida extraordinaria del 20% al mes de octubre, nosotros nos hicimos la pregunta, dijimos, bueno, ¿y cuántas personas, quiénes son los que se están viendo afectados por esto? Porque evidentemente las personas que están próximas a jubilar, obviamente estaban con mucha preocupación viendo cómo sus saldos se veían afectados en momentos previos a tomar esa decisión, y nos dimos cuenta que hay mucha gente joven que estaba en el fondo E, no debiendo estarlo. Sí. Y es probable que hayan tomado esa decisión por efecto de estas recomendaciones de terceros, y eso es algo que, si bien durante los meses siguientes y durante el año pasado también hemos visto una salida casi permanente y sistemática de personas del fondo E, el fondo E todavía tiene una cantidad de personas que está muy por sobre lo que correspondería de acuerdo a su edad. Bueno, justamente por esos riesgos, la iniciativa que ha planteado el Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones incluye los llamados fondos generacionales. ¿Cumple con evitar esos riesgos esta medida? Sí, esa medida, esa propuesta obedece a una crítica que es muy razonable del sistema de multifondos que ya tiene 20 años en vigencia, ¿verdad? Este sistema viene de una reforma del año 2002, tiene 20 años ya funcionando, pero ha mostrado esa debilidad. Si bien sigue esta lógica de maximizar las rentabilidades en el largo plazo, aprovechando este tránsito de fondos de mayor riesgo cuando son jóvenes a fondos de menor riesgo a la medida que nos acercamos a la edad de jubilación, adolece de esta brecha, sí. En el sentido de que, en definitiva, las personas fueron objeto de estas recomendaciones que las llevaron a tomar malas decisiones, y muchas veces toman malas decisiones con como se dice en el ambiente de la economía y de las finanzas, con asimetrías de información, sí. Es decir, sin la información suficiente para tomar decisiones adecuadas. Y por lo tanto, legítimamente, algunos opinan de que este sistema de multifondos hace recaer una responsabilidad en las personas que no tendrían a su vez el conocimiento suficiente para tomar decisiones correctas, y por lo tanto entonces propone un cambio que supone derechamente eliminar los fondos o los multifondos y reemplazarlos por estos fondos generacionales. En definitiva, esto significa que una persona entra, cuando entra al mercado del trabajo, por ejemplo, entra a un fondo, sus ahorros, sus cotizaciones, y es el fondo el que va adecuando su composición a través del tiempo. Sí. Es decir, cuando una persona es joven, comparte sus cotizaciones en un fondo con otras personas de la misma edad, de su misma generación. Y es ese fondo el que va adecuando su composición desde una composición que probablemente tiene una relación riesgo-retorno mayor hacia una más conservadora en la medida que va avanzando el tiempo, y por lo tanto la persona no se cambia nunca de fondo, y es el fondo el que replica. Sí. Eso hasta ahí suena razonable. Sin embargo, tiene algunos matices, en nuestra opinión. Reemplaza una lógica basada en el derecho a elegir las personas y la reemplaza por una lógica tutelar, es decir, alguien toma decisiones por las personas. Y por lo tanto hay una relación que a alguien le podría incomodar, porque no todas las personas podrían, en el ejercicio de su derecho a elegir, querer de que sus ahorros en definitiva sean manejados con un criterio de tolerancia al riesgo distinto al cual, por ejemplo, una persona podría estar dispuesto a tolerar. Sí. Entonces, hay un tema ahí. Y por otro lado, también es importante regular las expectativas que esta promesa de fondos generacionales trae de manera implícita, porque también dicen que van a lograr mejores rentabilidades. Y en eso diría yo que habría que ser más bien cauteloso, puesto que estos fondos generacionales finalmente igualmente invertirán
estos recursos en mercados financieros, y estos mercados financieros, ya sabemos, están sujetos a los vaivenes de los mercados financieros y a la evolución de la economía real. En tal sentido, nada asegura que estos fondos generacionales logren tener mejores desempeños también en el largo plazo. Sí, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Estábamos conversando con él sobre una de las propuestas que está dentro de la reforma previsional, los llamados fondos generacionales. Pero ya que estamos hablando de la reforma previsional, ayer se constituyó la mesa técnica de pensiones para agilizar la tramitación del proyecto, pero sin la presencia de la oposición, que está preparando su propia propuesta. ¿Cómo evalúan actualmente el tipo de debate que se está dando en torno a la reforma previsional? Bueno, yo creo que estamos en una fase de reacomodo, podríamos decir, una vez que ha llegado marzo, porque la verdad es que el trámite de esta reforma ha sido bastante largo, y es porque es complejo, y además porque las posiciones están bastante encontradas. Sabemos que esta es una discusión que ya arrastra 2 periodos presidenciales. Hubo intentos de reforma en los gobiernos de Bachelet II y Piñera II, y para este gobierno ha dicho de que esta es una de las reformas emblemáticas, sí, y principales. Entonces, si retrotraemos un poquito el análisis, recordemos que hacia mes de mayo del año pasado aproximadamente, una vez que se despejó el camino luego del rechazo al proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, el gobierno inicia un proceso de diálogos sociales, tripartitos, consultas técnicas, en la perspectiva de elaborar un proyecto de ley que pudiera de alguna manera hacer converger las visiones que hay respecto a este tema. Y sin embargo, vimos que, bueno, y de hecho había hecho una promesa que finalmente después fue dilatando en términos de el momento en el cual se dio a conocer la reforma. Se había dicho en principio que sería en el mes de agosto. Recordemos, sí, que eso no ocurrió. Vino el plebiscito entre medio constituyente, en el cual finalmente la opción rechazo es la que gana de manera bastante clara, y eso fue dilatando la propuesta de reforma finalmente hacia el último trimestre del año. La propuesta del gobierno es una propuesta que sin duda busca acercar posiciones, y es bastante más centrada de la que anunciaron en tiempos de campaña. Sin embargo, sigue siendo una propuesta que yo diría que está lejos de concitar acuerdos. Y en este nuevo escenario, que es un nuevo escenario político de vuelta de marzo, además con el rechazo a la reforma tributaria, sí, que yo creo que el gobierno, según lo que hemos leído y hemos visto y observado, no esperaba. Evidentemente que yo creo que hace a que el gobierno tenga una posición de mucho mayor cautela en términos de insistir en la propuesta tal cual como lo ha hecho, porque sabemos de que la propuesta de reforma de pensiones que la que se ha planteado no tendría tampoco el apoyo. Entonces yo creo que el gobierno no se puede permitir un segundo fracaso en ese sentido, y por eso entonces es que yo creo que estamos en una fase de acomodo en la cual yo creo que hay que estar expectante respecto de lo que se pueda avanzar en acuerdos basados en sustento técnico. Nosotros participamos hacia finales del año pasado en la elaboración de una carta firmada por un conjunto de 20 centros de estudios, en la cual le pedimos al gobierno que compartiera datos, sí, utilizados para el modelamiento de la reforma, los modelos también que utilizan para hacer sus proyecciones. Eso es algo que generó un acercamiento importante desde el punto de vista técnico, no político. Eso es importante señalarlo. Sin embargo, aún así, no es algo que de alguna manera, en la medida de que siga prosperando ese trabajo, nada asegura que eso pueda converger en los tiempos de tramitación política, los tiempos del Congreso. Esta mesa técnica que se estaría conformando es una mesa técnica, pero es una mesa técnica política, sí, en definitiva. No es una dimensión que intenta objetivizar el debate, pero siempre en términos políticos, porque es una mesa que se constituye también al alero del Congreso y de los partidos. Por lo tanto, estamos expectantes, la verdad. Yo creo que para el gobierno esto es demasiado importante. Ya tiene un fracaso muy importante en lo que fue la reforma tributaria, que viene a sumarse a su vez a la opción que también el gobierno legítimamente tomó, la opción de la apruebo el proceso constituyente. Estamos viviendo un nuevo proceso constituyente además, y por lo tanto entonces yo creo que el escenario es un escenario todavía sobre el cual es difícil anticipar cuál puede ser el desenlace, pero yo sí creo, en definitiva, de que si esperamos que se obtenga algún acuerdo, ese acuerdo tendría que ser sobre una propuesta que converja hacia posiciones más moderadas de centro.
Estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDE. Rodrigo, al inicio del programa comentábamos el nerviosismo que existe actualmente en los mercados por la quiebra del Silicon Valley Bank. Yo sé que esto estaba todavía en una etapa bien inicial, pero había bastante nerviosismo en los mercados. En Chile también habían cuestionamientos, bueno, ¿qué pasa con las empresas que han invertido ahí? Por el lado de los fondos de pensiones, ¿hay algún riesgo, ves algún riesgo justamente a nivel de mercado por el impacto que puede tener? Siempre hay riesgo porque en definitiva los fondos de pensiones están invertidos en instrumentos financieros, particularmente los fondos de mayor riesgo, el fondo A y el fondo B están invertidos en instrumentos de renta variable, principalmente en el extranjero. Concretamente el fondo A está invertido en bolsas internacionales en el mundo, digámoslo en simple, en un ordenal 80%. Prácticamente un tercio de ese fondo está invertido en Estados Unidos y por lo tanto, evidentemente que puede verse afectado en la medida de que esto que estamos viendo en estos últimos días tenga impacto en las bolsas, digamos, porque todavía vemos que es un impacto que puede ser acotado más bien al mundo o al sector económico en el cual de alguna manera esto se ve directamente relacionado, pero en la medida que esto permea y llega a tener algún efecto en las bolsas, por ejemplo, a nivel de la bolsa de Estados Unidos, de las bolsas en Estados Unidos, evidentemente eso podría también generar algún tipo de efecto en los fondos de pensiones que están invertidos en esas bolsas. Sí. Pero evidentemente quizás la reflexión de fondo acá es que no nos deja de sorprender efectivamente que estamos viviendo tiempos excepcionales, lo hemos dicho ya hace bastante tiempo. Nadie esperaba el 2020 los efectos globales de la pandemia, no esperábamos que tuviéramos un conflicto en Ucrania con la invasión de Rusia hace un año y yo creo que nadie estaba esperando esto tampoco. Entonces, cuando se nos pregunta hacia adelante, hacia el futuro, la verdad es que creemos que la incertidumbre se mantiene, la pandemia se resiste, la inflación, si bien hay signos de control, por la acción, yo diría que bastante oportuna y decidida de los bancos centrales del mundo, yo diría que también cuesta que ceda. Y ya hemos visto cómo, si bien las cifras son auspiciosas en Chile, por ejemplo, el recorte de tasas, todo indica que se estaría postergando para el segundo semestre, por ejemplo. Sí. Ahora, volviendo al tema de los activos más riesgosos, hasta el año pasado se hablaba bastante de la opción de que los fondos de pensiones pudiesen elevar sus inversiones en este tipo de activos. Acá estoy hablando no del Silicon Valley Bank, sino que de activos más riesgosos en general. Pero eso fue antes de las dificultades que hemos visto en las startups y que vimos sobre todo en el segundo semestre del año pasado. ¿Se debiese considerar de todas maneras aumentar los límites de las inversiones en activos alternativos de los fondos? La conversación sobre modificar el régimen de inversiones y permitir ampliar la base de las inversiones en activos alternativos viene hace bastante tiempo. Sí. En general nos parece que en la medida que siga una lógica de diversificación y además de apostar en términos de rentabilidades en el largo plazo, nos parece que es un buen camino. Sin embargo, yo diría que en estos momentos la cautela debiese ser algo que debiera prevalecer, la prudencia. Yo diría que sobre todo en estos tiempos de incertidumbre debieran llevar al regulador a tomar decisiones más bien de prudencia en ese sentido. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDE, te queríamos agradecer por habernos acompañado hoy en Pauta de Negocio. Que tengas un muy buen día. Igualmente. Muchas gracias. Chao.